¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica. Comienza nuestra revisión de las noticias más importantes de esta jornada, día miércoles. Y Codelco nuevamente está en la palestra, no por las noticias propias de la empresa, sino más bien por la mirada externa, a propósito de la propuesta que ha levantado el Partido Republicano, en lo que muchos interpretan es una movida más bien táctica a nivel político, de privatizar a lo menos una parte de la minera estatal. El asunto no tiene mucho peso político desde el punto de vista de los respaldos, pero ha abierto un debate ya sobre el momento que está atravesando la minera y la oportunidad también que se puede generar para buscar un cambio de rumbo en su gestión. Pilar Gutiérrez reportó este tema. Cada cierto tiempo vuelve al debate público y siempre genera controversia. La idea de privatizar Codelco la reflotó esta vez el Partido Republicano, tomando una bandera que históricamente ronda en algunos sectores de la derecha. La idea fue rápidamente descartada por el gobierno, pero abre la pregunta: ante los problemas que enfrenta, ¿se debería privatizar Codelco? No estoy de acuerdo. Nosotros mantenemos la postura de que no. A mí me parece que eso es muy difícil de conseguir. Creo que el peor momento para vender Codelco o privatizarlos hoy. Rechazo consensuado entre los expertos sobre la idea de que capitales privados tomen control de la cuprífera estatal, una mirada que comparte el gobierno, que cerró la puerta a esta posibilidad. El Ejecutivo baraja otras opciones para enfrentar la compleja situación de Codelco, una empresa que en su momento se calificó fuera de control. Que tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles, que no estamos por privatizar, si estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, nos traigan ideas, nos traigan minas para poder hacer más grande Codelco. El diagnóstico sobre los problemas operacionales y financieros de Codelco es compartido entre los expertos. Sin embargo, un expresidente ejecutivo de la empresa es tajante en que la privatización no es la solución. Creo que es el peor momento para plantear esa alternativa. Las prioridades están en otro lado. Primero tiene que equilibrar la empresa. Yo creo que la primera meta sería no aumentar más la deuda. No es una empresa que está al borde del colapso. No al borde del colapso, pero sí genera preocupación por su situación financiera, sobre todo la evolución de la deuda, que a marzo asciende a más de 27.300 millones de dólares, 14% más que hace un año. Lo que preocupa más todavía es la trayectoria a más largo plazo. En la última década, la deuda de Codelco ha aumentado 75%, en más de 11.000 millones de dólares. ¿Es necesaria la privatización? No. ¿Pero hay que hacer algunos cambios? Sí. Codelco necesita más inversión, pero también necesita tener capital para poder invertir. No puede seguir endeudándose. En ese sentido, los especialistas defienden que exista una colaboración conjunta con actores del sector privado para nuevos proyectos, como ha hecho con SQM o BHP, pero no que ingresen a la propiedad de la cuprífera. Históricamente Codelco ha sido capaz de demostrar la creación de valor para el sector público. Lo segundo, porque creemos que una acción más activa del dueño, es decir, del Estado y no de los gobiernos, le puede dar continuidad a ciertas políticas. A eso suman que al desprenderse de un activo como Codelco que no está dando los resultados esperados, la venta podría ser un mal negocio para el Estado. Es por eso que los expertos se pliegan más a la idea de que la participación del sector privado sea para proyectos específicos. A mí me parece bien que se profundice lo que ya comenzó la gestión anterior de Máximo Pacheco, que fue abrir la empresa a negocios con actores privados. Yo creo que ese es el camino a seguir. Algunos casos emblemáticos son el de Labra, donde Codelco es socio minoritario y opera la mina con Freeport-McMoRan. También el plan minero conjunto con Anglo American en Andina Los Bronces, que proyecta una producción adicional de 2,7 millones de toneladas en 21 años, consolidándose entre las 5 principales minas de cobre a nivel mundial. Hay que tratar de maximizar el valor, y el valor no se maximiza dejándolo enterrado 20 años más, hasta tener las capacidades internas para poder llevarlo a cabo. Se maximiza si podemos negociar buenos contratos con terceros que permitan llevar esos proyectos lo antes posible al mercado. La situación de Codelco es una crisis grave. Hay que entrar a hacer una reforma, en mi opinión, muy profunda, remirar y repensar todo el plan de grandes inversiones, incorporar en los proyectos que sea adecuado capital extranjero y privado,
Esto no significa una privatización a rajatabla. Resolver los problemas operacionales para aumentar la producción y trabajar en la gobernabilidad de Codelco para darle estabilidad más allá de los gobiernos de turno. Son los principales desafíos de una empresa de peso histórico, económico y político única en Chile. Vamos a cambiar de tema para hablar de macroeconomía a propósito de la decisión del Banco Central de ayer de mantener la tasa de interés en un 4,5%, lo que se produce en un escenario muy complejo para el Banco Central. Por un lado, una inflación que está mucho más alta de lo que espera el instituto emisor y por otro lado, una economía que va muy lento también y donde ya surgen voces de que es necesario activar la política monetaria. ¿Cómo enfrentar ese escenario? Es lo que reportó Natalia Muñoz. Quinta reunión consecutiva en que el Banco Central decide mantener la tasa de interés en 4,5%. En una decisión que nuevamente fue unánime, los consejeros reforzaron el mensaje de cautela en medio de un escenario macroeconómico de incertidumbre. Una postura más bien prudente frente al gran riesgo que hoy asoma para la economía mundial, la inflación. Dado el aumento de la incertidumbre, principalmente relacionado con el resurgimiento del conflicto en Medio Oriente, así como también esta vez el banco señala el riesgo asociado a la corrección de precios de activos relacionados con inteligencia artificial en el escenario externo. E internamente el banco entrega una serie de antecedentes que permiten tener una mejor visión de cómo se está evaluando el escenario inflacionario. Reintrodujo un tono de relativa cautela ante la incertidumbre que está volviendo, ¿no es cierto?, a aparecer a nivel global a propósito de la guerra en Medio Oriente, lo cual ha llevado a presiones alcistas en el precio del petróleo, lo cual podría derivar en mayor inflación, mayores presiones inflacionarias, producto del incremento en precio de combustible. Es que el emisor detalla en su comunicado que los indicadores de alta frecuencia en el segundo trimestre se habían desacelerado más de lo previsto. Si bien existen los factores externos, los internos también presionan la inflación y el crecimiento, entre ellos la alta tasa de desempleo. Nuestra economía está enfrentando hoy un nivel de incertidumbre que es bastante mayor al habitual. Por ejemplo, en el plano local tenemos un mercado laboral que se mantiene bastante débil y por el lado de la actividad, si bien esta ha estado afectada por elementos puntuales, la economía acumula 5 registros del IMASEC negativos y hay indicadores adelantados que sugieren que podríamos ver una desaceleración de la demanda interna. Según expertos, el central toma un cambio de tono más restrictivo en sus futuros movimientos. Algunos apuestan que el 4,5% se mantendría hasta fines de 2026 y también durante buena parte de 2027. Pero otros creen que el banco ya debería analizar una baja en la tasa de interés con el fin de dinamizar la economía. Al menos en las reuniones más inmediatas esperamos que se siga manteniendo la tasa en el nivel actual. Ahora, en la medida que el conflicto vaya avanzando de manera positiva, el precio del petróleo vaya cediendo y no tengamos una inflación subyacente que se escapa, digamos, y las expectativas siguen ancladas, el Banco Central entonces podría dar un apoyo adicional a la economía y implementar algún recorte. El mercado no proyecta mayores movimientos de la tasa de política monetaria que debería seguir en el 4,5%. Sin embargo, las proyecciones para el próximo año apuntan a que podría haber una corrección al alza. Esto sobre todo si es que el precio del petróleo mantiene la inestabilidad que ha mostrado en los últimos meses. Respecto al crecimiento económico, el mercado apuesta que en junio se rompería la racha de caídas en los IMASEC. Aún así, la recuperación para el segundo semestre sería muy leve, sin ser suficiente para superar el 1,5% anual de este año. Aún así, reconoce que desde el punto de vista de la actividad local ha ido perdiendo fuerza, ha estado por debajo de lo anticipado los registros de actividad durante los últimos meses, aunque prevé que debería comenzar a repuntar hacia lo que viene, producto de una inversión que debería también mostrar un mejor desempeño. La próxima reunión de septiembre va a ser un momento clave para la definición de la política monetaria, ya que podría el ente emisor mostrar una sorpresa, pero siempre teniendo en cuenta los factores como el petróleo, dólar y ahora se suman las lluvias que mantienen la presión inflacionaria. Bien, nos vamos a ir a otro tema porque hablando de este escenario macroeconómico, el gobierno ya está cerrando el proceso de tramitación de la ley de reconstrucción y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en un foro organizado por la gestora de inversiones Moneda Patria Investments, abordó precisamente este escenario político y los efectos que puede tener para la economía chilena, junto con destacar el avance de la mega reforma, también restó importancia a lo que resta en trámite.
este proyecto se aprobó, virtualmente aprobado, que es un artículo que no es sustancial ni por cerca el proyecto, así que da un poco lo mismo como se vote. Esperamos que se vote positivo porque le da recompensa a los municipios por ingresos perdidos, pero que los legisladores decían. Este proyecto se aprobó en 90 días. Por lo tanto, esto es cuando ustedes miran el proyecto hacia adentro y ven sobre todo la parte de permiso y otras medidas, esto no es un proyecto que se aprobó por 2 votos. Un proyecto que tuvo bastante más que eso. El título de este evento era De lo global a lo local y lo que buscaba era precisamente generar un escenario de análisis de lo que está ocurriendo en el mundo también y de los desafíos para la economía chilena específicamente. Y uno de los invitados venía desde Argentina, se trata del viceministro de Economía, el chileno José Luis Daza, quien participó también de este espacio, donde no solo transmitió la experiencia que está viviendo de cambio profundo Argentina de la mano del presidente Javier Milei, sino también su visión sobre lo que está ocurriendo acá en Chile. Alabanzas para la gestión del ministro Jorge Quirós. No se limiten en las ambiciones. Como dijo Pablo Guedes, hagan lo correcto y vayan por lo que es correcto. Yo vengo de un país donde el presidente inició una de las transformaciones más radicales del mundo con 6 senadores de 72, 15% de la Cámara de Diputados, y con fuerza, con elocuencia, liderando la batalla cultural de las ideas, ha podido ser lo que ha podido ser. Están en la dirección correcta, da lo mismo lo que pase el próximo mes, el otro mes. Vean hacia dónde va. Vamos en muy buen camino. Bien, vamos a otro tema porque este miércoles ENAP ha hecho una nueva actualización de precios de los combustibles. Se esperaba un alza y se ha ratificado en este informe de precios que publica la Empresa Nacional de Petróleo. Cerca de 30 pesos será el aumento por litro de los combustibles a partir de este jueves. ENAP, recordemos, no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. Este informe considera básicamente una estimación de precios considerando los siguientes factores: el precio de importación del petróleo, las normas de funcionamiento del MEPCO, además de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. ¿Y cuál es el resultado después de esos factores? Bueno, las bencinas suben hasta 32,9 pesos por litro en el precio de gasolinas de 93 octanos y lo mismo también en la de 97. En el caso del diésel, el aumento será de 28,5 pesos por litro y no habrá variaciones en el caso del querosén y del precio del gas licuado de uso vehicular, el GLP. De esa forma, entonces, se concreta un aumento que ya se estaba olfateando fundamentalmente por el aumento en el precio del petróleo a nivel internacional de las últimas semanas, que ha sido sumamente volátil, y porque el precio del dólar, factor considerable también en esta estimación, ha subido y está bordeando ya los 930 pesos. La combinación de esos factores son los que dan como resultado entonces este ajuste en torno a los 32 pesos el aumento del precio de los combustibles esta semana. En la siguiente entrevista, al regreso de la pausa, conversamos de este tema con el académico de la Universidad de Chile, Jorge Germán. Corte, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica y en esta segunda parte queremos profundizar en la entrevista de hoy en una perspectiva de más mediano plazo para el escenario de los combustibles a nivel internacional. ¿Qué está pasando con un precio del petróleo tan volátil en el último tiempo? ¿Cómo está impactando? Ya lo vemos acá en Chile. Conversamos de este tema junto al académico de la Escuela de Negocios, de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Germán. Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes, Sebastián. Gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Jorge, bueno, hemos visto en esta semana una volatilidad importante en los mercados. Todo está girando, como desde hace un buen tiempo, en torno a lo que está pasando en Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz específicamente, y las repercusiones se ven acá a nivel local también. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Jorge, en los mercados? ¿Cómo están respondiendo finalmente a la incertidumbre militar o política en Medio Oriente? Mira, las decisiones de Estados Unidos e Irán han estado bastante erráticas. Hace 2 semanas atrás estábamos en una situación de cese al fuego,
negociando el acuerdo final, ¿cierto? Para terminar esta guerra. Y la semana pasada, ¿cierto? Estados Unidos volvió a bombardear Irán porque Irán estaba parando el tráfico de varios buques en el estrecho de Hormuz. También había disparado a algunos buques. Y eso de alguna manera llevó a que volviera este conflicto y hizo que el precio del petróleo saltara desde los $72 el barril, que estaba hace 2 semanas atrás, a $100 el barril la semana pasada. Luego, el viernes pasado, Estados Unidos anunció de que iba a dejar de bombardear a Irán, y eso los mercados lo tomaron de forma positiva, y el fin de semana, sobre todo el domingo en la tarde, el precio del petróleo se cayó de forma brusca desde los 100 hasta los $85 el barril, y todo veía uno que venía más o menos bien hacia adelante con un precio del petróleo más bajo. Pero ayer Arabia Saudita y Estados Unidos lanzaron unos misiles, atacaron a unos grupos paramilitares pro-Irán que están en Irak. Y eso de alguna manera generó miedo en los mercados, y hoy día el precio del petróleo se está cotizando en $88 el barril ahora. Jorge, ese es el contexto de lo que está pasando en esta semana. Es un buen resumen para entender cómo están operando los mercados. Ahora, lo que falta por entender, y aquí te queríamos pedir ayuda en eso, es cómo el mercado está procesando finalmente una situación, porque cuando repunta el petróleo en marzo, en abril, viene lo que se ha denominado como el bencinazo acá en Chile. Era un escenario completamente nuevo, muy distinto, subidas abruptas del petróleo por esta incertidumbre. Ahora el escenario donde se entiende que la solución para este conflicto no está tan cerca como se pensaba. ¿Los mercados logran manejarlo de otra forma? ¿O la volatilidad nos va a seguir persiguiendo por un buen rato? Porque al final es eso lo que está generando más problemas a nivel local, por ejemplo, con las bencinas. Sí, no, mira, es una volatilidad que va a estar presente por varias semanas más. Yo espero de que a finales de esta semana, la próxima, ya vuelva la calma, porque en especial viene en Estados Unidos el periodo eleccionario, ¿cierto?, en noviembre, y los republicanos no pueden enfrentar una elección con un precio del petróleo en las nubes, como está en la actualidad con $85 el barril o más. Claro. Entonces, en ese sentido, los mercados, de alguna manera, cuando el precio cayó a $72 el barril, uno veía acá en Chile que los futuros de inflación a finales de junio se ubicaban en 2,3% en un año más. Y cuando el precio del petróleo rebota, todo cambió y aumentó de forma importante los seguros de inflación a un año. ¿Ya? Está muy volátil también en la proyección de la inflación. No está y en fácil. Ese sentido, Jorge, para el caso chileno en particular, una economía que depende casi en un 100% de la importación de petróleo, ¿eso qué significa? ¿En qué se traduce desde el punto de vista de los precios que vamos a ir viendo en las próximas semanas? Mira, el gobierno está utilizando en su máxima expresión el MEPCO. Esta semana lo que vamos a ver es que el precio de la gasolina va a subir 30 pesos. Si no fuera por el MEPCO, el precio de la gasolina subiría fácilmente un poquito más de 200 pesos. Entonces, gracias a la implementación del MEPCO, lo que se está haciendo es que el impuesto específico a los combustibles baje desde 430 a 260 pesos aproximadamente. Es decir, el gobierno está evitando que el precio de la gasolina en nuestro país suba 170 pesos. Claro. Y eso es importante recordar que el MEPCO está funcionando y está funcionando rebajando el impuesto específico a los combustibles en la gasolina en 170 pesos. O sea, en el caso del diésel, el diésel sin MEPCO debería subir cerca de 300 pesos. Y gracias al funcionamiento del MEPCO que está funcionando hoy día, ¿cierto? Va a subir 30 pesos. Y eso significa que no solamente el impuesto específico al diésel es cero hoy,
sino que también se está dando un subsidio por cerca de 190 pesos. Entonces eso Ajá. también tiene que tenerlo en mente las personas en su hogar, los automovilistas, de que la gasolina podría haber subido 200 pesos, va a subir 30, y el diésel podría haber subido 300 pesos y va a Ajá. subir 30. Claro. ¿Ya? Jorge, en ese sentido, hoy día hay algo de margen de maniobra, ¿cierto? El MEPCO está funcionando efectivamente. A la luz de lo que ha ocurrido desde marzo hasta ahora, ¿fue una buena decisión entonces no haber intervenido en marzo para generar más espacio de movimiento en esta fecha, por ejemplo? Mira, yo ya di mi opinión en el pasado sobre qué es lo que se debería haber hecho al respecto. Yo creo que ya es una historia pasada. Tenemos que referirnos, yo creo, a lo que está ocurriendo en la actualidad. Yo creo que el gobierno sopesó bien el tema político, de que la economía está estancada el primer semestre, la tasa de desempleo está sobre el 9%, y por otro lado, la mitad de Chile está negado. Entonces, en ese escenario, no era conveniente desde el punto de vista político y técnico traspasar los 200 pesos, Entiendo. te fijas, de alza. Y está bien que hayan hecho los 30 pesos. Y así como ahora contuvieron de forma importante el alza del petróleo, cuando el petróleo vuelva a caer en una semana más, tal vez, Sí. ahí empezar a traspasarlo más lentamente para buscar la neutralidad fiscal. Exacto. Jorge, lo último, hoy día también estamos en un escenario donde el precio del dólar está particularmente alto, por sobre los 900 pesos hace un buen rato. Ese es otro elemento que también está jugando en contra al momento de establecer los precios de los combustibles acá en Chile, ¿no? ¿Cuánto van pesando esos factores? Sí, también se ha dado de que no solamente el precio del petróleo subió, sino que también el tipo de cambio saltó desde los 900 a los 940 pesos. Entonces, eso también incide al alza de los precios de los combustibles internamente. Y hacia adelante, en 3 semanas más, dado un escenario en que el precio del petróleo esté en $85 el barril y el tipo de cambio esté en 930, 940, son los valores actuales, o sea que estemos los valores actuales, esa es la proyección que tengo yo, dada la incertidumbre. Sí. Eso implicaría que en 3 semanas más debería volver a subir 30 pesos la gasolina con pleno funcionamiento del MEPCO, ¿ya? Pero está tan volátil esto que puede suceder de que en una semana y media el precio se derrumbe a los $72 el barril y podríamos ver que en 3 semanas más no suba, sino que caiga, ¿ya? Entonces es importante que las personas que nos estén escuchando entiendan que esto es un fenómeno exógeno, externo a nuestro país. Absolutamente. Y está tan volátil las decisiones que toma el presidente Trump con respecto a atacar, no atacar a Irán, que la proyección en 3 semanas, en las próximas 3 semanas, es muy, muy difícil, porque o el precio puede estar en $85 el barril o puede estar en 72 si es que llega a un acuerdo duradero del cese al fuego. Y hay que ver qué es lo que va pasando en las próximas semanas. Esto se juega semana a semana, definitivamente. Jorge Germán ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Jorge, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Con esta conversación cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comienza otra edición de CNN Prime. Hasta mañana.